al 44. Lucas 1 del 39 al 44. Y inmediatamente después que tengamos esa lectura, le vamos a pedir a la hermana Emma que nos dirija en oración, por favor, si es tan amable, Emma, cuando terminemos la lectura. Entonces, podemos comenzar, Rosario. Ok. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Ok, gracias. Entonces vamos a orar. Oremos, hermanos. Señor, amado Padre Celestial, estamos en este momento aquí reunidos, un grupo de tus hijos, Señor, para aprender más de tu palabra, Señor, para que tú nos has mandado a que hagamos discípulos, Padre, y ese es el motivo por qué estamos aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que uses al pastor Reinaldo, Señor, que nos va a dar las enseñanzas, Señor, nos va a dirigir en esta clase, Señor. Te pido por cada familia aquí representada, Señor, que la estés bendiciendo con mucha salud, con mucha sabiduría para todas las decisiones que tomamos cada uno, Señor. Pero más que todo, Señor, que crezcamos espiritualmente cada día, Señor, porque ese es el propósito, porque estamos aquí aprendiendo de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, entonces nada más para recordarles, estamos estudiando el tema cómo hacer discípulos con visión. Ya hemos visto el modelo de Juan el apóstol y ahora estamos viendo el modelo de Juan el Bautista. Ambos formaban discípulos, pero la visión que le daban a sus propios discípulos era diferente. Entonces, la tarea nuestra es no solamente conocer los discípulos que tenían ellos, sino cuál era la visión que cada uno de ellos le había dado a sus discípulos para cumplir una obra que Dios les había encomendado. Luego, en la siguiente clase vamos a ver cómo hacía discípulos con visión el apóstol Pablo, que él tuvo, quizás es el de que más información tenemos de sus discípulos y de la obra que él hacía, y cuál era la visión que Dios le había dado, que también nos la da la palabra. Entonces, todos sus discípulos tenían esa misma visión. Y al final vamos a ver cómo hacía discípulos también con visión nuestro Señor Jesucristo, que es por excelencia, ¿verdad?, de quien hemos recibido la instrucción de hacer discípulos, pero también el Señor Jesucristo les dio una visión. Entonces, la visión del Señor era una, la visión de Pablo era otra, la visión de Juan el apóstol era otra, y la visión de Juan el Bautista era otra. Entonces, la tarea nuestra no es solo hacer discípulos, sino cuál es la visión, hacia qué. Hablaba la vez pasada que ellos, los discípulos nuestros, son como flechas y uno es el arquero. Tiene que buscar un blanco hacia dónde va a dirigir las vidas de aquellos discípulos. Obviamente, estamos hablando de que ya hemos avanzado en el tema de hacer discípulos. Muchos se han quedado estancados en esa área porque nunca han formado un discípulo, nunca han dedicado su vida a enseñarle lo que sabe, a guiarlo, de tal manera de formar a un discípulo para que luego él lo enviamos y le digamos, ahora tú forma otro discípulo. Y que nosotros podamos darle una visión hacia qué, hacia qué los estamos enviando a trabajar. Entonces, todos debemos de seguir siendo parte del eslabón, que ser un eslabón nada más de una cadena de hacer discípulos. Entonces, ahora estamos aprendiendo
una visión. Vamos a ver cómo lo hicieron estos 4 modelos para que al final podamos decir, ok, ¿cuál va a ser mi modelo? ¿Cuál va a ser cómo va a ser el hermano Oscar? Discípulos, pero ¿cuál será el modelo del hermano Oscar? ¿Cuál es el modelo de Emma? ¿Cuál es el modelo de Feliciana? Y así cada uno debería de tener la manera de hacia dónde está orientando para no formar gente y dejarlos ahí en el aire para que pues cada quien vea para dónde agarra. No es esa la idea, sino formar discípulos con visión. Entonces, de eso trata esta clase. Lo explico para que algunos que no pudieron conectarse, porque la semana pasada parece que estaba lloviendo en muchos lugares y algunos no pudieron porque el internet no lograron conectarse. El tema de hoy es, bueno, los temas que hemos planificado realizar son quién era Juan el Bautista, y eso lo vimos la semana pasada. Luego, ahora vamos a estar estudiando el tema de cuál fue su formación, o sea, cómo aprendió, cómo se formó, quién le enseñó, etcétera. Luego vamos a ver sobre qué dijo Jesús acerca de Juan el Bautista. Luego, qué predicaba Juan el Bautista, o sea, la predicación de él. Luego, cuál era la visión. Ahí ya llegamos al tema de la visión de Juan. Luego, cómo él formaba sus discípulos, qué les decía, hacia dónde los orientaba. Luego, el fin de su ministerio, cómo fue el final de su ministerio. Y al final, un tema que tenemos ahí, al final es cuál fue el alcance de sus discípulos. ¿Qué lograron hacer sus discípulos? Esos son los temas. Entonces, después de ver quién era Juan el Bautista, ahora vamos a ver cuál es su formación de Juan. Entonces, en este tema, este es el que nos va a ocupar el día de hoy. Yo les recomiendo que si ya tienen el material de las clases, tenemos el material de hoy y de la siguiente clase, para que lo impriman y pues vayan tomando nota, porque no todo lo que está ahí voy diciendo, sino he tratado de darles todo el material del maestro, pero hay muchas cosas que vamos mencionando y que no están puestas en el material para que ustedes puedan tomar nota. Así que pues vamos a comenzar hablando de la formación de Juan el Bautista. ¿Quién le instruyó? ¿Quién le enseñó su teología de Juan? Este tema no es fácil porque hay muy poca información sobre este tema acerca de Juan el Bautista, pero vamos a tratar de apegarnos a lo que dice la palabra y de eso vamos a hablar. Y vamos a ver también algunos elementos que también tienen alguna consistencia bíblica para poder explicar sobre lo que es la formación que tuvo Juan el Bautista. El primer tema que vamos a hablar es la formación en su niñez. ¿Cómo fue la niñez de Juan el Bautista? Conociendo un poco su origen, cómo surge él, eso nos va a dar una idea de qué aprendió de joven, de chiquito, y eso vamos a ir parte por parte en lo que es la formación que él tuvo. Entonces, acabamos de leer un texto y ese texto lo vamos a ir viendo. Vamos a compartir la clase. Veamos, aquí está. Bien, entonces, comenzamos. Ok. Entonces, este texto fue el que nos leyó Rosario. Muy bien leído. Gracias, Rosario. Y ahí vamos a ver entonces, el primer tema es la formación en su niñez. Basado en el texto anterior, vamos a sacar de ese texto, vamos a sacar alguna información. Aquí vamos a sacar este texto que dice, María visitó a Elizabeth y la saludó. Entonces Juan el Bautista saltó de alegría en el vientre de su mamá. Ya sabemos que Elizabeth, la mamá de Juan, su papá, Zacarías, y que llegó su parienta, que era María, llega y
ambas ya estaban embarazadas, pero no solo hubo interacción de María y de Elizabeth, sino también hubo interacción entre sus hijos que todavía no nacían, pero que estaban ahí en el vientre. No se dice nada de Jesús, pero sí de Juan el Bautista, que es el propósito. Entonces, el primer encuentro, primero y único que tuvo Juan antes de bautizar a Jesús, fue ese, donde María visitó a Elizabeth. Es ahí donde se da esta situación. Creo que es primera oportunidad que tuvo, y aquí sí uno dice, ¿cómo fue eso, no? ¿Cómo fue? Pero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan lo conoció en el vientre de su mamá. Dice que saltó cuando escuchó el saludo de María. Juan saltó dentro del vientre y allí hubo una reacción. No sabemos a qué nivel o cómo fue, pero allí identificó Juan el Bautista a nuestro Señor Jesucristo. De aquí podemos sacar un montón de información. Por ejemplo, podemos decir que nosotros podemos hablarles a los niños cuando están en el vientre, y hay mamás que sí les hablan bastante. Hay niños que en el vientre, cuando la mamá va a la iglesia y escucha los cantos y todo, y que cuando ya nace lo lleva a la iglesia y el niño no se despierta, está bien dormidito y la gente cantando y todo, en las alabanzas, y no se despierta porque está acostumbrado a escuchar esas alabanzas. Ya para él todos aquellos sonidos son familiares. Y si se le ha enseñado la palabra y todo, y aunque el lenguaje todavía no lo desarrolla, todavía ya está aprendiendo, ya hay ciertas cosas que va aprendiendo. Entonces, él conoció, identificó a nuestro Señor Jesucristo allí. Fue, podríamos decir, el primerito y lo identifica a Jesús. Y aquí tenemos una obra del Señor, porque no es fácil poder asociar ambas cosas, como por ejemplo, ahora podríamos decir, no, es pura casualidad. Cuando ella saludó, pues el niño saltó a lo mejor por cualquier cosa. Y alguien puede decir, eso no tiene relación con lo otro. Bueno, pero la Biblia sí lo relaciona. Y como vamos a creer lo que dice la Biblia, no lo que alguien se imagina, sino lo que dice la palabra. Y la palabra dice que sí. Cuando ella habló, él automáticamente reaccionó al saludo y a la presencia de Dios que estaba llegando allí todavía dentro del vientre de su mamá. Entonces, qué alegría para Juan el Bautista, qué impresión para él, aún siendo de 6 meses. Recordemos que hay muchos niños que nacen a los 6 meses y ya ellos están completos con todas sus habilidades. Juan el Bautista conoció antes de nacer al que era la razón de su existencia. O sea, él iba a nacer y el objeto por el cual él nacía acababa de llegar a visitarlo. Prácticamente ahí estaba. Entonces Juan ha de haber sido algo muy interesante de decir, wow, él es la razón de mi existencia. Yo voy a nacer y lo que voy a hacer, lo voy a hacer por él, por esta persona. Y es una cosa impresionante. No hay, después de este momento, Juan el Bautista no tiene más contacto con Jesús, sino hasta aquel momento en que él lo vio acercarse al río Jordán y que el Señor había viajado desde su lugar natal, allá donde estaba en Galilea, bajó de Galilea hacia Judea, donde estaba Juan bautizando, y allí lo identificó. Pero es más, se le había dado una señal para identificarlo, para que no lo confundiera. Vamos a leer el pasaje de Juan 1:33. Juan 1:33. Si no encuentras el texto, yo lo voy a leer, dice así. Y yo no le conocía, eso lo dice Juan, que no conocía a Jesús. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, vean que él está consciente de que quien lo ha enviado a ese ministerio es Dios, el Padre.
ese que me envió a mí, dice, aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. De alguna manera, no lo sabemos, Dios se comunicó o se comunicaba con Juan el Bautista. ¿Dónde? Tampoco lo sabemos, pero sí se comunicaba, porque aquí está diciendo que Dios le había hablado a Juan. Quizás ahí en algún lugar en el desierto le dijo, mira, tú no conoces a Jesús, pero aquel sobre quien el Espíritu Santo reposa, ese es Jesús. Entonces, esa era la señal para estar seguro de que ese era el Señor Jesucristo, a quien él tenía también que bautizar. Y por eso dice el pasaje, y yo no le conocía. Esto nos asegura que durante toda su vida de Juan, desde aquel momento que lo vio, o no que lo vio, que lo percibió, que lo identificó, cuando llegó María a visitar a Elizabeth, desde ese momento no hubo ningún acercamiento de ellos hasta el momento en que el Señor Jesucristo se fue a bautizar. Estamos hablando de que él tenía ya sus 30 y algo de años, ¿no? O sea, ya había pasado bastante tiempo Jesús allá desarrollándose en Galilea y Juan en el desierto, separados en el desierto de Judá, y Juan hacía parte, desarrollándose y aprendiendo los dos hasta el momento en que salen a su ministerio público. Ahí es que se conocen ellos. Así que eso lo vemos acá. Entonces, otra cosa importante de Juan, ya vimos en primer lugar que desde pequeñito reconoció a Jesús. Segundo lugar, dice que Dios le hablaba a él, porque ya vimos como el pasaje de Juan 1:33, donde Dios le habló. Eso le habló, no solamente cómo identificar a Jesús, sino que ya le había hablado antes para delegarle el ministerio. Y ya le había dicho qué es lo que tenía que predicar y cuál era el propósito de su ministerio. O sea, Dios se comunicaba con Juan. Otra cosa interesante que nos dice este pasaje que leímos al principio es que la mano de Dios estaba con Juan. Eso es algo que a mí me encanta muchísimo. Dice que la mano de Dios estaba con Juan el Bautista desde pequeñito. Esto viene a hablar o a definir que Dios lo protegía a Juan. No sé hasta qué punto aquel edicto de matar a todos los niños le afectó a Juan, porque él vivía en las montañas de Judá cuando aquel problema fue allá en Belén. No sé hasta qué punto, pero Dios lo estaba protegiendo. Así como protegió a Jesús, también protegió a Juan. Y no sé hasta qué punto o hasta qué edad los papás todavía tenían a Juan el Bautista, pero ya vamos a ver que este mismo pasaje nos envía a pensar que muy temprano Juan se fue al desierto. Ya lo vamos a ver. Ya sea desde chiquitito o cuando estaba él en sus 4, 5, 6 años, lo que sí nos dice la palabra es que la mano de Dios estaba con Juan el Bautista. Me encanta muchísimo este tema porque aún los niños pueden tener la protección de Dios, porque no solamente es que Dios tiene una intención con ellos, sino ellos se están comunicando con Dios. Los niños se pueden comunicar, ya vamos a hablar un poquitito más acerca de este tema, pero desde pequeño la mano de Dios estaba extendida sobre Juan el Bautista, no solamente en protección, estaba también en provisión, en dirección y en conocimiento. Y todo eso, a lo mejor Juan leía el Antiguo Testamento y la sabiduría, la dirección y la iluminación del Espíritu Santo estaba con él y entendía los pasajes bíblicos y para él aquello era una belleza
estudiar la palabra con la dirección misma de Dios, con la mano de Dios, la iluminación del Espíritu Santo, porque de él se dice que fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, de Elizabeth. Entonces, con toda aquella luz y presencia de Dios, claro, Juan estaba aprendiendo. No estaba aprendiendo en un seminario, sino en una comunión íntima con Dios. Eso creo que es donde más uno aprende, en comunión con el Señor. Yo recuerdo desde pequeño espiritualmente hablando que mi mayor crecimiento estaba basado no en las predicaciones del domingo o del día miércoles, que eran los 2 cultos que yo recibía a la semana, sino en mi lectura y oración diaria. Eso era lo que a mí me permitía crecer espiritualmente, conocer más de la palabra, tener comunión con Dios y a la vez saber lo que Dios quería para mi vida. Y aquello no solo es para un recién convertido, aquello es para toda la vida. Actualmente debe de seguir siendo el lugar donde y lo que más hace que una persona sea madura, edificada, que conozca de la palabra, que sepa de la voluntad de Dios, etcétera, no es en las predicaciones, no es en un seminario, es cuando uno está en comunión con Dios haciendo su devocional, haciendo su lectura bíblica, teniendo oración con Dios. A veces uno se levanta nada más a darle gracias a Dios. No sé en qué momento tú has apartado para hablar con Dios. Tampoco sé el tiempo que Juan dedicaba para hablar con Dios, pero es claro que aquí Juan tenía una relación tan bonita con Dios que desde temprano le dijo, mira, este va a ser tu ministerio y esto es lo que vas a predicar. Y ya a esto le vas a decir esto y este va a ser tu objetivo y este va a ser tu visión. Entonces, Juan no tenía duda de cómo desarrollar su ministerio o qué es lo que tenía que predicar, qué tenía que decir, porque Dios lo había capacitado. Estamos hablando de la formación que tuvo Juan el Bautista. Y como digo, la mejor formación que una persona puede tener es cuando uno está en comunión con Él, continuamente, todos los días. Ese es el mejor seminario que podamos tener con el mejor maestro, que es el mismo Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, si yo estoy esperando que alguien venga para enseñarme o ir a algún lugar porque esa va a ser mi esperanza de aprendizaje, no, recuerda, el mejor aprendizaje que uno puede tener es cuando uno está en comunión con el Señor, en el tiempo devocional con Él. Y si uno es constante ahí, uno puede crecer y conocer mucho y tener bien claro cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso es lo que nos permite a nosotros tener la fuente del conocimiento. De Juan era eso, su comunión con Dios. Ahora, también podemos ver aquí que dice la Biblia que él iba a tener una forma de que se le iba a identificar. Juan dice que le iban a decir profeta del Altísimo. Así dice la palabra y dice aquí en Lucas 1, 76 al 77. Y tú, niño, dice, profeta del Altísimo será llamado. Eso, pues lo dice el ángel, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. O sea, la fama, la manera en que él era identificado, iba a ser, ¿quién es Juan el Bautista? Es un profeta del Altísimo. Imagínense cómo era identificado. Él era identificado por su ministerio, era identificado por la visión que le habían dado, porque por el trabajo que él hacía por Dios, por desarrollar, por obedecer la palabra. Entonces, así la gente lo identificaba cuando preguntaba, ¿y quién es Juan? Juan es el profeta del Altísimo. Qué bonito nombre el que le daban.
profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Ahí está el nombre que le iban a dar y la misión que iba a desarrollar. Ahora la palabra de Dios nos habla de que Dios va delante de nosotros. La tarea de Juan el Bautista era ir delante de Dios, preparando el camino. Y lo hizo tan perfectamente que la labor que él tenía era algo impresionante. Vamos a hablar de eso más adelante también, porque Juan tenía esos privilegios tan grandes que Dios le dio a él. Pero ahí dice que iba a ser llamado profeta del Altísimo. Ahora, esto lo sabía Zacarías, esto lo sabía Elizabeth, que iba a ser llamado profeta del Altísimo, porque no se lo estaban diciendo a Juan, sino que se lo estaban diciendo a Zacarías. Y aquello estaba en su mente y se lo contó a lo mejor a Elizabeth, y ellos sabían que aquel niño que iban a ser prácticamente no era un niño que ellos iban a tener toda la vida para disfrutarlo, enseñarle a jugar fútbol y a lo mejor enseñarle unas clases de básquetbol o darle una orientación diferente. Ellos ya sabían cuál era el objetivo del niño. Entonces, la tarea de los padres era no desviar a su hijo, no desviarlo por caminos que no son correctos. A veces los mismos padres son las piedras de tropiezo de sus hijos. Y nosotros decimos, no, pues todavía está chiquito, ahí déjalo, más adelante. Enseñémosle a orar. No, 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 todavía no, él no entiende, él no entiende. No, el que no entiende eres tú. ¿Por qué? Porque los niños sí entienden y tenemos bases bíblicas bien claras. Enseñémosles a nuestros hijos, a que les hablen a sus hijos, que nosotros les hablemos a nuestros hijos también acerca de los principios bíblicos, de acercarlos a Dios. Enseñémosles un principio importantísimo en la vida, es que si no estamos haciendo, que la mejor estrategia de la vida es hacer la voluntad de Dios. Si quieres que te vaya bien en la vida, pues haz la voluntad de Dios. Hay un plan para ti y allí debes de seguir y orientar a nuestros hijos en ese sentido. Así que el ángel dice, tú profeta del Altísimo serás llamado. ¿Cómo nos identifica la gente a nosotros? ¿Cómo, por lo que hacemos? ¿Cómo nos identifican? A veces alguien es identificado porque es un buen portero, porque es un buen futbolista, etcétera. Pero ¿a ti cómo te identifican las personas? A Juan, por lo que él hacía, la gente le llamaba profeta del Altísimo. Eso es muy, muy interesante también. No solo Zacarías sabía lo que decía la profecía, sino que también él sabía de que aquel profeta que anunció Isaías y aquel profeta que anunció Malaquías se llamaba Juan. Allá no dicen el nombre, pero Zacarías dice, no, pues ya sé que se va a llamar Juan ese profeta. Y la tarea que él va a hacer es algo impresionante. Ahora, también nos dice el versículo, ahí en el versículo 1:80 de Lucas, nos da esta información que me parece muy, muy apropiada para aprender de lo que es la formación espiritual de Juan el Bautista. Dice que el niño crecía, que el niño se fortalecía en espíritu. O sea, crecía físicamente, crecía espiritualmente. Y dice, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Entonces aquí este versículo 80 nos define en un solo versículo prácticamente toda la vida de Juan antes de aparecer públicamente y desarrollar su ministerio. Y nos dice tres cosas importantes. Número uno, dice que él crecía físicamente hablando. O sea, Juan comenzó a caminar, comenzó a hacer el desarrollo normal de un niño.
que ya dejó sus alimentos iniciales de bebé, que comenzó a comer y que ya él se iba desarrollando. No, no era un niño enfermizo, la mano de Dios estaba con él. No era un niño que se metió en las maras o que se metió con malas amistades, tampoco, porque Dios, el Espíritu Santo, lo guiaba a él. Y da la impresión acá de un desprendimiento de sus padres con Juan en su niñez, porque los papás estaban como sumos sacerdotes, estaban allá, ellos tenían sus oficios, su trabajo que hacer, pero estaban en las montañas de Judá o de Judea. Pero él dice que se desarrolló y vivió en el desierto. Pero qué raro, a lo mejor yo no sé si como ya estaban bien adultos los papás, no sé si murieron luego y lo dieron en adopción, o yo no sé si ellos antes de morir lo fueron a dejar o qué pasó, pero vamos a hablar algo acerca de esto. Pero lo que sí podemos ver es lo siguiente: cuando estaba de pequeñito, él se fortalecía en el Espíritu. Aquello de que Juan fue lleno del Espíritu no fue un evento aislado. Aquello de que Juan reconoció a Jesús aún en el vientre de María no fue algo aislado, sino que dice que crecía y se fortalecía en el Espíritu. ¿Cómo podía un niñito fortalecerse espiritualmente? Bueno, lo que sí sabemos nosotros es que una persona se fortalece espiritualmente por medio de la oración, por medio de la alabanza, por medio de la lectura y el estudio de la palabra de Dios, por medio de ser guiado por el Espíritu Santo, por medio de estar con gente conocedora de la palabra, por medio de no andar en el pecado. Todas estas cosas ayudan para que alguien pueda fortalecerse espiritualmente. Eso es lo que yo le diría a una persona el día de hoy. Bueno, apártate del pecado y busca a Dios. Parece que desde pequeñito Juan el Bautista dice, se fortalecía en el Espíritu. Entonces, estas cosas que yo he mencionado, Juan las hacía desde pequeñito, desde pequeño. Yo me acuerdo que para Juan aquello era tan obvio que tenía que leer la Biblia, sí. Era tan obvio que tenía que andar en el Espíritu Santo, sí. Era tan obvio que tenía que hablar con Dios. Recuerden que él tenía una estirpe de sacerdotes, porque tanto su mamá como su papá tenían esa línea de los levitas. Entonces él tenía una herencia espiritual, por decirlo así, una tendencia, su corazón tenía una inclinación a Dios por la calidad de vida que sus padres habían llevado. O sea, no eran padres que le habían heredado a ser borracho o a ser un adúltero o que le habían dejado una naturaleza pecaminosa bien accidentada. No, al contrario. Sus padres habían heredado a Juan una tendencia espiritual muy interesante. Y eso es lo que todos los padres deberíamos de hacer. Si nosotros heredamos cosas malas de nuestros padres, mentirosos, padres que eran borrachos, adúlteros, padres que consultaban a los espíritus, padres que andaban en malos caminos, que había violencia, habían rencillas, había rencor, etcétera. Todo eso a veces fuimos heredando de nuestros padres, pero Elizabeth y Zacarías no le heredaron estas cosas a Juan, sino una naturaleza pecaminosa tranquila, suave, como la podía llevar, pero principalmente era el Espíritu Santo en su corazón que hacía morir lo terrenal en la vida de Juan el Bautista. Obviamente sí tenía naturaleza pecaminosa, pero era el espíritu, dice la palabra, que el espíritu es el que vence la carne. Y ahí está, y Juan, muchas de las soluciones que nosotros quisiéramos implementar para Juan era su estilo de vida, era lo más normal. Yo me acuerdo que cuando recién me convertí, a mí me enseñaron desde pequeñito, espiritualmente hablando, que yo tenía que orar
y leer mi Biblia todos los días. Entonces yo decía, bueno, esto lo hacen todos los creyentes, porque si es el ABC del cristianismo, todos lo deberían de estar haciendo. A medida que yo fui creciendo espiritualmente, me enteré que quizás la mayoría no lo hacían. Y yo me sorprendí, dije, ¿cómo que no están leyendo su Biblia? Si esto es básico en la vida. ¿Cómo que no están teniendo un tiempo de oración? Eso es natural, debería de ser lo más natural, lo más obvio. Pero sí me di cuenta que mucha gente no lo hacía. Y para Juan, a lo mejor, Juan apartado y dedicado, ese era su estilo de vida de Juan. Entonces, es interesante cuando hablamos de su formación. Es una cosa impresionante cuando desde chiquitito se le enseña a llevar esa línea de pensamiento, de dependencia del Espíritu Santo. No de tus habilidades, no de tu destreza, no de tus fortalezas, no. Dejarle todo en las manos al Señor. Y sobre todo saber que está en el lugar correcto. Juan nunca ha de haber dicho, no, el desierto no me gusta, aquí no hay jóvenes, aquí no hay grupo juvenil, me voy a ir por otro lado. No, él sabía que ahí había un propósito para su vida. Él no dijo, no, pues aquí no hay cine, aquí no hay diversión, ¿qué voy a hacer el fin de semana? No, Juan sabía cuál era su propósito y él feliz de la vida, él contento en realizar aquello por el cual había entrado. Pero si los jóvenes no tienen un propósito en su vida, este mundo se lo va a dar. El mundo le va a decir, tu propósito en la vida como joven es disfrutar la vida. Vas a llegar a la edad de adulto donde ya vas a casarte, vas a tener hijos, entonces te vas a poner serio. Pero ahorita disfruta la vida, ve a pasear por todo el mundo, compra y come lo que quieras, haz lo que quieras con tus amigos, tus amigas y libertad. Bueno, muchos están pensando eso y que creen que pues eso es como lo normal en un joven. Juan el Bautista no pensaba así. Él tenía todo eso, estaba bien definido qué es lo que él quería, por eso no se distraía en sus objetivos. Y vean que Juan no es que ya grande fue a un seminario y aprendió, y que eso fue la clave en la vida de Juan, no. La clave en la vida es que desde pequeñito él fue formado, desde pequeño, por la misma presencia de Dios. Y dice el otro, bueno, lo que sí podemos aprender de esto, mis queridos hermanos, es que no menospreciemos las habilidades de un niño. No las menospreciemos, porque miren, Jesucristo dijo que deberíamos de ser como niños para poder recibir el evangelio. Un niño tiene una fe increíble porque lo que uno le diga, eso es lo que cree el niño. Y mira, y esto va a ser. Lo cree, así tal cual. Y si le enseñamos la Biblia, que es la verdad, él va a creer la verdad y se va a aferrar a la verdad porque eso es lo que le estamos enseñando. Entonces, nosotros deberíamos de aprender de los niños a creer lo que dice la palabra de Dios. Y eso es impresionante. Entonces, un niño desde chiquitito rápido aprende a orar. Es más, los niños motivan a sus padres a orar. Papi, no hemos orado. Ay, sí es cierto. Entonces los niños están allí motivando a los papás para que oren. ¿Por qué? Porque para el niño aquello es natural. ¿Eso es lo que yo tengo que hacer? Sí. Bueno, eso es lo que yo hago. Y entonces debemos de ser como niños. Y si él puede ser lleno del Espíritu Santo, sí puede ser lleno del Espíritu Santo. Tú le puedes ministrar. Claro, un niño no va a abandonar el mundo porque no conoce el mundo. No ha andado en pecados, ni en drogas, ni nada. El niño, lo que se le nota es una sed por la palabra, un deseo de estar platicando con Dios y un corazón limpio, un corazón puro, es lo que va desarrollando el niño y ahí nosotros debemos de aprender de los niños estas cosas, sobre todo que vaya en la misma línea, fortaleciéndose espiritualmente desde pequeñito, conocer la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿quién le enseñaba a Juan? Pues Dios mismo, el Espíritu Santo, la luz de él, la buena mano de Dios estaba sobre Juan.
Y luego dice, la tercera cosa, aquí vimos en este pasaje tres cosas: que el niño crecía físicamente. En segundo lugar, que se fortalecía espiritualmente. Pero también vemos que él vivió en lugares desiertos, o sea, en el desierto. Ok, esto nos da bastante información de, de la formación que él pudo haber tenido y con quienes pudo haber aprendido. Entonces, hasta su inicio del ministerio, él estuvo en el desierto. En otras palabras, estaba como aislado del mundo. Estaba tan centrado en su visión que él no tenía influencias de las tendencias mundanas de aquel momento. No sé cuáles eran las tendencias, pero a Juan no le afectaron porque él estaba apartado. Él estaba en estos lugares desiertos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál fue su formación en el desierto? ¿Por qué pasó tantos años en el desierto? ¿Con quiénes estaba? ¿Cuál era el objetivo de estar en el desierto? ¿Que vivía en una cueva o qué? Entonces, vamos a ver. Aquí hay dos posiciones. Una es su posible conexión de Juan el Bautista con la comunidad del Qumran. Esta comunidad, se ha hablado de ella hasta hace como unos, bueno, en 1925 me parece, o algo así, que los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos, las ruinas de esta ciudad, una ciudad más bien era una comunidad, era algo pequeñito, estamos hablando de aproximadamente como unas 2, 3 cuadras, donde vivía todos los esenios. Este grupo que vivían allí es conocido como los esenios, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque en ese lugar donde vivían ellos, que ahí encontraron esas ruinas, las desenterraron, ahora es un lugar donde uno puede ir a desarrollar un estudio a ese lugar. Muchos llegan de turismo y pues no le ven el objetivo, pero en ese lugar hay una de cosas que uno puede aprender. Ahí estaba la comunidad de los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Bueno, los esenios tenían principalmente, ellos eran personas que estudiosos de la palabra de Dios. Se metían a estudiar la palabra. Y hasta cierto punto ellos conservaban la palabra de Dios, la pureza, la cuidaban para que nadie la distorsionara. La cuidaban de tal manera que ellos se dedicaban a escribir libros de la Biblia completos, a transcribirlos, los escribían con tanto cuidado para que fuera muy ordenadito, los guardaban, los escondían, los rollos los guardaban y hacían cuevas y allí los escondían. Y decían, por si en esta cueva la destruyen, vamos a abrir otra cueva y allá vamos a meter otra copia. Y vamos a hacer así. Entonces, dicen que se han encontrado muchísimas cuevas con documentos de la palabra de Dios. Y también enterraron allí, no enterraron, sino metían en vasijas, metían los documentos y sellaban la vasija y adentro quedaban los rollos. Por eso es conocido ese lugar como los rollos del Mar Muerto, lo que se encontró allí. Al inicio se fueron encontrando algunas cuevas que estaban como más evidentes, pero posteriormente ya usaban aparatos más sofisticados, láser y todo, para poder detectar los orificios en las montañas que estaban cubiertos, pero que había un hueco ahí, y entraban y sacaban más documentos y muchas cuevas que encontraron y tantas cosas que encontraron adentro de esas cuevas. Libros de la Biblia completos. También tenemos en ese lugar documentos de ellos, ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. Pero una de las cosas que ellos procuraban y veían, por ejemplo, ellos veían a los fariseos y a los saduceos como los mundanos, como los cristianos carnales, digámoslo así, así lo veían a ellos. Estos son los cristianos carnales, los que tienen control del templo, los que viven allá en Jerusalén,
nosotros no queremos vivir con ellos, no nos queremos contaminar con esta gente, y por eso se habían ido a ese lugar que estaban ellos enfrente del Mar Muerto. Allí toda esa zona es conocida como el desierto de Judea. Entonces, allí vivía justamente de donde venía Juan para predicar, de donde salió Juan a predicar, porque dice, la misma Biblia dice que él venía del desierto de Judea o de Judá. Entonces de ahí venía y ahí estaba esta comunidad de Qumran, de los esenios. Este grupo tenía algunas características. Entonces, una de ellas es que probablemente, esto no es algo confirmado, pero probablemente los mismos papás, o sea, eh, Elizabeth y Zacarías, sus papás, decidieron llevarlo a ese lugar y dejarlo allí como en adopción. Porque los esenios tenían una costumbre, y la costumbre de ellos es, para estar bien consagrados, ellos ya no tenían esposas, o sea, no se casaban, sino que trataban de vivir su soltería y le dedicaban a Dios. Y para que el grupo de esenios continuara, no tenían hijos, pero para que continuara el grupo de esenios, ellos tenían la costumbre de adoptar niños. Entonces recibían a los niños en adopción, o ellos adoptaban niños y desde pequeños los formaban ellos ahí. Y así es que la comunidad de los esenios crecía y se mantenía, porque ellos tenían esa costumbre de formar a los niños desde pequeñito y los adoptaban. Esto es una información que se puede corroborar por el mismo historiador Flavio Josefo y otros historiadores que también hablaban de lo mismo. Además de eso, los escritos de ellos que se encontraron en las cuevas describen este tipo de costumbres que ellos tenían. Así que esa es una opción, que a Juancito lo hayan dado desde chiquitito, lo hayan dejado en adopción allí con los esenios. Entonces, y por eso él crecía y se fortalecía espiritualmente, porque estuvo en esos lugares desiertos. Esta es una de las bases para poder decir que él estuvo ahí con los esenios. Ahora, hay algunas fuentes extra bíblicas que una vez más vienen como a confirmar esto. Y es que ahí podemos hablar de Flavio Josefo, La Guerra de los Judíos, libro 2, en la página 120. Allí habla de la costumbre que tenían los esenios de adoptar niños. Ahí lo pueden ustedes, los que tengan los libros de Flavio Josefo, ya sea La Guerra de los Judíos o los que habla del Nuevo Testamento, de ahí pueden hablar, buscar la información acerca de el historiador Flavio Josefo. Luego, entonces, también si requieren más información, pueden buscar en el diccionario bíblico Mundo Hispano. Allí también dan más información y las fuentes de que este grupo de esenios adoptaban niños, ya sea que se los dieran en adopción o quedaban sin papás los niños y ellos los recogían. Ahora, la segunda fuente de esto son los mismos rollos del Mar Muerto, la información de ellos mismos. Entonces, que se encontró allí, hay un libro de los esenios que se llama La Regla de la Comunidad. Y ahí están algunas normas de la comunidad de los esenios, cómo eran ellos, qué hacían, cómo se comportaban, los lavamientos que tenían, porque eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, que también la costumbre de bautizar también la tenían ellos. A lo mejor de ahí pudo haber tomado la idea Juan, pero en las cuevas del Qumran, en la cueva número 1 se encontró ese documento que se llama la Regla de la Comunidad. Este documento, es un rollo, está expuesto allá en lo que se conoce como el Museo del Libro. Esto es en Israel, hay un lugar que se llama el Museo del Libro,
y que justamente tiene la forma de una vasija y tiene varios niveles. Y el techo es como un sombrero parece, pero es la tapa de una vasija. Allí adentro es un museo y ahí están expuestos todos estos documentos del Mar Muerto que se encontraron. Ahí hay unos bien iluminaditos, conservados bajo temperaturas constantes para que no se echen a perder. Y ahí la gente puede llegar y ver en hebreo lo que está escrito. Entonces, ahí dice, en este libro dice lo siguiente, yo se los he puesto en su material también para que ustedes lo tengan. Dice el texto este, y cuando estos existan, o sea, hablando de la comunidad en Israel, según estas disposiciones, ¿cuáles son estas disposiciones? Las que están en la regla de la comunidad. Dice, se separarán de en medio de la residencia de los hombres de iniquidad, o sea, probablemente esto se refiere a los de Jerusalén, con los cuales ellos tenían conflicto. Dice, para marchar al desierto, para abrir allí el camino de aquel, es decir, Dios o el Dios de Israel. Aquí el antiguo escriba qumranita estaba, indicaba un texto que decía, como está escrito en el desierto, preparad el camino de, y habían 4 estrellas. Y dice, en el original, en vez del tetragramatón o el nombre sagrado de Dios, aparecen 4 puntos. No estrellitas, son 4 puntos. Porque recuerden que los israelitas todavía no pueden decir ni Yahvé ni Dios, sino que ellos abrevian hasta el día de hoy para poder referirse a Dios. Entonces no escriben el nombre completo, sino que le llaman Señor o cualquier otra, pero no pronuncian la palabra Yahvé o el tetragramatón. También ellos lo escribían de esa manera. Entonces eran judíos todos. Así que dice que se puede decir que el autor en este contexto utilizó Isaías 40, versículo 3, para poder hablar acá. Esa es una referencia directa a Juan el Bautista. De hecho, hay otro pasaje que dice, a ese no lo he citado acá porque no lo busqué como no tienen idea y no lo pude encontrar, pero el documento está allá, que dice que cuando uno de sus miembros, un joven, dice que uno de sus miembros salió de la comunidad y se fue a predicar al desierto y que le habían cortado la cabeza. Es lo que dice este documento. Y obviamente esa historia es muy, muy similar a Juan el Bautista. Entonces, esta es otra información que nos ayuda a pensar que Juan tenía, cuando dice que se desarrolló en el desierto, que Juan estuvo con el grupo de los esenios. Entonces, también Mateo, pues habla. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahí está bien claro, donde también estaban los esenios. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Es lo mismo que aparece en el texto que los esenios tenían escrito. Así que bien fácilmente se puede hacer una relación para poder pensar que Juan era uno de los que se mencionan ahí, que era el que salió para predicar en el desierto de Judea, justamente en la misma zona. Claro, Juan, recuerden que el desierto estaba inmediatamente después de Jerusalén, Belén y de ahí en adelante todo el desierto. Y el desierto colindaba con el río Jordán. Y cuando dice que él iba, no es que él iba a predicar a Jerusalén, sino que él predicaba ahí alrededor del Jordán. ¿Por qué? Porque él allí bautizaba en el Jordán. Entonces la gente salía de Jerusalén a escuchar a Juan el Bautista y a ser bautizados en el río Jordán. Eso es lo que hacía Juan. Entonces es muy fácil con estas explicaciones poder asociar a Juan con
los esenios y que allí estuvo también él su formación. Entonces, con estas evidencias. Luego, vamos a ver qué más podemos mencionar acá. Ok, entonces vamos a ver que hay otro grupo de personas o comentaristas, lo que sea, que dicen que no, que Juan no estuvo con los esenios. Y ellos dan también algunas bases. Yo las voy a comentar acá, ¿verdad? De algunos estudiosos que sostienen que Juan el Bautista tampoco dicen dónde estuvo, pero solamente dicen que no pudo haber estado con ellos. Ellos hacen un análisis. Primera, dos cosas principalmente. La primera dicen que en la forma en que Juan bautizaba era muy diferente a la forma en que bautizaban los esenios, porque los esenios era un bautismo diario, tenían su propia pila bautismal y tenían una gradita por donde bajaban, tenían unas gradas en medio y otras gradas a la derecha, o sea, eran tres tipos de gradas. Las personas podían bajar por la derecha o por la de la izquierda, pero no podían bajar por la de en medio, porque por ahí entraban al baptisterio. Luego que hacían su lavamiento, podían, las gradas de en medio eran únicas para salir, no para entrar. ¿Por qué? Porque si alguien salía por la entrada, ya sea de la derecha o la izquierda, se volvía a contaminar según ellos. Y entonces tenía que volver al agua otra vez y poder salir por la de en medio. Así que ellos entraban por acá, se purificaban y salían por en medio. Digamos que las gradas de en medio eran las gradas limpias, puras. Y eso lo hacían los esenios. Todos los días tenían que hacer una purificación. El bautismo de Juan era diferente, pero eso es lo que dicen ellos, que por eso no pudo haber estado ahí. Pero eso es argumentable también, porque el hecho de que Juan tuviera una misión diferente que la de ellos, eso hacía también que su bautismo fuera un bautismo de arrepentimiento y no solamente de purificación, sino de un arrepentimiento. También era purificación espiritual, pero entendiendo que era una vez y nada más. También en segundo lugar decían que Juan no pertenecía a esta comunidad de los esenios, porque para ellos lo más importante era su aislamiento y que deberían de estar como aparte. Allí hay una información que dice que los que pertenecían a la comunidad del Qumran, estas personas tenían una forma diferente de cómo pensaba Juan, que pudo haber sido o no. Lo importante es lo siguiente, ya sea que Juan perteneció o no a a este grupo de los qumranitas, por decirlo así, a los esenios, ya sea que sí o que no, lo importante es que él tuvo una formación teológica sólida, con la cual él se formó, se preparó, y cuando él surge al desierto es porque ya prácticamente había tenido una formación completa y que ya estaba listo para el ministerio. Eso era lo más importante, ¿verdad? Que podíamos mencionar en este momento. Así que, no sé si tienen alguna pregunta. Estamos con el tiempo de preguntas y respuestas en este momento. Ok. Hay una pregunta ahí que ustedes pueden revisar en el chat, que dice que si los esenios eran un grupo confiable o no eran confiables. Bueno, podríamos decir que eran como un poco extremistas, pero era lo más santo que se podía encontrar en aquella época. Porque, ¿qué opción tenemos? Digamos, ¿los fariseos? No. ¿Los saduceos? Tampoco. ¿Los herodianos? Tampoco. Y que eran los tres grupos principales.
Obviamente que no. Entonces, los esenios es de quienes se habla de que era un grupo de personas que no tenía un impacto social porque ellos vivían aparte. Su impacto era entre ellos, ellos pensaban quizás como guardar su doctrina entre ellos nada más. No pretendían guiar a Jerusalén, no, no, no. Más bien pretendían guiar a su comunidad, por eso se habla de una comunidad. Era afectar las vidas de los de allí, nada más. Ahora, ellos eran visitados, no eran personas de guerra, y muchas veces los ladrones entraban a los lugares donde ellos estaban y les robaban sus documentos, les destruían sus cosas que tenían, y por eso mismo algunos hacían las cosas y las escondían, porque ya varias veces les habían robado. También cuando Jerusalén fue destruida en el año 70, recuerden que ellos también son, los esenios también son israelitas. Entonces, la persecución les llegó a ellos también y fue una comunidad que ya no pudo seguir más adelante. Y sobre todo porque cerca de ellos había una fortaleza que se llamaba la Masada, se llamaba la fortaleza, que es una montaña, que en la punta de la montaña había un bastión, fue el último grupo de judíos rebeldes que se oponían a Roma. Ya Jerusalén había sido entregada, el templo destruido, pero quedaba un grupo fuerte de judíos que estaban ahí en Masada. Y duraron allí 3 años y algo, 3 años que no los podían destruir. Y entonces, ¿por qué menciono esto? Porque camino a Masada tenían que pasar por donde estaban los esenios. Y obviamente o los destruyeron o los persiguieron, y la cosa es que esta comunidad no se volvió a ver después. ¿Ok? Entonces sí, podríamos decir, era el grupo confiable del momento. Sí. Ok, David López, por favor, tu pregunta. Que luego con Roberto Méndez. David, estamos listos para tu comentario o tu pregunta. Recuerden, antes de hacer su pregunta, abrir el micrófono. Sí, hermano, David. Yo fui el que hice esa pregunta, hermano, acerca sí, de si eran dígame. confiables sí. los esenios. Y precisamente yo consultando aquí rápidamente un diccionario bíblico católico, porque hay que aclarar eso, ellos lo definen como un grupo religioso, parte del judaísmo que vivía, dice, a las orillas del Mar Muerto, y lo definen ya al final. Bueno, hay muchas cosas que usted coincide con lo que usted ha mencionado, pero ellos mencionan o lo comparan con los fariseos. Dicen que era una secta. Su doctrina era similar a la de los fariseos, pues dice que defendían la creencia en una providencia del carácter fatalista, pero sobre el alma. Y ellos dicen que se apartaban de las creencias de la tradición judía y se acercaban más a las de los pitagóricos. Y también los comparan también con los grupos religiosos como los monjes, que practicaban, dice, según ellos, el celibato. Sí, y que había un proceso para poder llegar a ser parte también de ese grupo. Entonces, yo la conclusión que llego es que pues no me quemaría las manos, ¿verdad?, por ellos, sino que considero de que quizás es confiable los escritos de ellos, la preservación de los sagrados, mejor dicho. Porque eso entiendo que fue una de las funciones de ellos, ¿verdad?, preservar los escritos sagrados. Pero en cuanto a su enseñanza, pues había algunas cosas un poco así quizás atravesado, ¿verdad? Aunque quizás enmarcado dentro del judaísmo, quizás pues era aceptable, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, dentro de lo que había en aquel momento era como lo mejorcito. Sin embargo, ya señalamos que eran como que se apartaron, como vivían como ermitaños aparte en el mismo desierto, y que tenían sus costumbres también, que no eran costumbres bíblicas, eso de lavamiento y todo eso, no eran costumbres bíblicas,
pero alguna influencia tenían del judaísmo, porque sí eran del judaísmo con su propia tendencia, ¿verdad? Yo me imagino que si Juan vivía en el desierto de Judea y ahí estaban ellos, pues alguna relación hubieran tenido, o yo en lo personal creo que sí, Juan tuvo mucha enseñanza de parte de ellos, ¿verdad? De hecho, la forma en que aparece Juan, la forma en que se viste y lo que come, igual es eh, como costumbre de ellos. Y Juan así como muy estricto, Juan, ¿verdad? Muy estricto de la forma de ser. Ahora, recordemos también que en la misma Jerusalén había gente que tenía buena doctrina, ¿verdad? Como Ana, como Simón, aquellos que estaban esperando al Señor en el templo. Había gente que definitivamente no iban ni con los fariseos, ni con los saduceos, ni los herodianos, ni cualquier otro grupo, sino los celotes. Recuerden que ese no era un grupo religioso, aunque digamos eran judaizantes también, porque todos eran judíos, pero ese era un grupo más revolucionario, era un grupo más político. Era un grupo guerrillero, hermano. Exacto, era más guerrillero que espiritual, digámoslo así. Entonces, no se pone junto con las demás líneas del judaísmo. Pero sí, ese es un grupo que hay que mencionarlo y definirlo con estas cosas. No podemos decir que eran los espirituales, ¿verdad? Especialmente, sino Jesús hubiera mencionado de ellos, hubiera dicho, no, háganse como los esenios o algo así, ¿verdad? Tampoco lo dijo Jesús. Sí, pero muy buena pregunta, hermano, porque eso nos hace como escarbar un poco más, ¿verdad? Para poder decir, sí, en aquel entonces la opción que me quedaba era ser mecenio. Bueno, pues no sé si era conveniente, ¿verdad? Porque allí más bien tenían que renunciar a las mujeres y irse solo a dedicarse a eso. Entonces, y tampoco había mujeres en el lugar, era algo de hombres. Sí. Ok, yo hice ahora también, Roberto. Perdón, hermano, hermanito, sí. perdón. Hice una también observación ahí en cuanto a lo que cuando usted mencionaba acerca del llamamiento y del propósito que traía Juan el Bautista antes de nacer, ¿verdad? Cuyos padres pues recibieron acerca de la misión que él iba a desarrollar. Y yo hacía una comparación ahí en el chat acerca de la vida de Sansón, que también fue un hombre el cual también tenía una misión definida. Sus padres también sabían a qué venía Sansón, pero la gran diferencia, ¿verdad? Usted mencionaba de que los padres, en el caso de Juan el Bautista, pues fueron, que se ciñeron, pues, a seguir, ¿verdad? Que él no se apartara de aquella misión para la cual Dios lo había traído a esta tierra. Entonces, ¿qué pasó entonces con Sansón, verdad? Que quizás nos salimos un poquitito, a lo mejor quizás entonces Manoa descuidó, porque la vida de Sansón fue completamente diferente a el propósito para el cual Dios le había establecido. Es solamente, hermano. Sí, ok, está bien, hermanito, gracias. Pero qué distancia, ¿no? Entre Sansón y Juan el Bautista. Hermano, pero teníamos a Roberto primero, ya no. Ok. Sí, hermano. Sí, ahí está, sí, hermano, sé que estoy. Sí, no, una preguntita, es que no escuché muy bien porque había un poco de ruido. No sé, me pareció como que usted dijo que estuvo buscando el capítulo y el versículo donde habían decapitado a Juan, ¿es correcto, no? Sí. No, es que yo me refería a las reglas de la comunidad de los esenios. Allí hay una mención y por más que lo busqué no lo encontré. Pero sí, en la Biblia sí está claro, ¿no? Ese fue el fin de Juan. Estando en la cárcel y el caso con Herodías y Salomé, etcétera. Eso sí, hermano, eso sí. Pero, y sí lo vamos a ver también. Pero no, yo me refería que hay una descripción parecida en las reglas de la comunidad de los esenios. Y que sí, en algún momento yo escuché un comentario sobre eso, pero no lo volví a encontrar. Entonces, por eso no lo puse yo en el material, porque no tengo la cita ni nada. Gracias, hermano. Sí, está bien. Entonces, con hermano Simón. Sí, buenas noches, hermano, pastor. para escucharle. Muy buenas noches, mi hermanito Simón.
me llama mucho la atención ver, o sea, la historia de la vida de Juan el Bautista, del Bautista, una persona muy humilde. Sí. Yo creo que es uno de los mayores ejemplos de humildad que narra las Escrituras. Sí. Sobre todo conociendo que no se le conoció, bueno, la Biblia no menciona ni siquiera que si tuvo esposa, y que se alimentaba de lo que Dios le proporcionaba, pues, de lo poco, pues. Sí, sí, ahora, bueno, más allá de eso, recordemos que a veces me hago la pregunta porque el proceso que utilizamos ahora, o la metodología, o la estrategia de enseñanza, de tratar de buscar, de discipular o de evangelizar, sí, a todo, o sea, como dice, como manda la Gran Comisión, pero creo que no sé si de pronto habría que utilizar la estrategia de Juan o tenemos que llegar a eso, porque eso de utilizar la estrategia de que Dios te ama, de que Dios tiene un propósito para ti, de que Dios te está esperando en tus brazos para abrazarte. A veces creo, sí, creo que lo que estamos haciendo es tratar de incursionar a alguien en la iglesia, pero esa persona con el tiempo se va a ir de la iglesia. Yo creo que hasta cierto punto tenemos que ser un poco más directos, de hablarle del plan de salvación, de hablarle de los tiempos que ya están cerca, del periodo de la gracia que está por terminar. Y lo digo porque veo la historia de Juan el Bautista, cómo era recio, cómo era directo, cómo era radical cuando le dijo a Herodes: mira, Herodes, esa mujer que tienes no te pertenece, está en adulterio. Sí. O sea, cómo hablaba a los fariseos, cómo le hablaba a los seduceos. Y a veces pregunto, ¿será que nosotros tenemos que predicar o llevar ese evangelio de hoy en día a los nuevos que necesitamos llevar a esas almas a Cristo? Amén. Sí, una buena pregunta, hermano. Y ya lo felicito porque ya está más o menos sacando el perfil de los discípulos de Juan. Porque tal cual era Juan, así sus discípulos, muy, muy apegados, ¿verdad? A la palabra. Ahora, si ellos predicaban el evangelio de arrepentimiento, obviamente que Juan tenía que señalar para que la gente se arrepintiera. Lo primero que tenemos que definir es el pecado. Si uno está bien claro cuál es el pecado, entonces se puede dar el arrepentimiento. Si uno no ha definido bien el pecado, entonces no se da el arrepentimiento correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Como usted dice, hermano, tiene toda la razón. Nosotros ya no queremos hacer el énfasis en el pecado, sino énfasis en el cielo. Mira, te vas a ir al cielo, que está bien bonito, y le hablamos de la parte bonita del evangelio, pero no le hablamos de, como usted dice, del infierno, de las consecuencias del pecado y lo que es realmente el pecado y qué es lo que causa el pecado en la vida de una persona. Entonces, estamos predicando a veces un evangelio como que si fuera una espada sin filo. Y haciendo un evangelio quizás un tanto diferente de como la Biblia lo describe el evangelio, porque la predicación de Pablo era bien fuerte. De hecho, cuando predicó Esteban, hasta lo mataron por las cosas que él estaba diciendo. A Pablo, a Pedro y a Juan los encarcelaron. El evangelio ofende al pecador cuando el pecador ama el pecado. Y la gente reacciona o para arrepentimiento o, como dice la palabra, el mismo evangelio los condena, la misma palabra los condena a ellos, porque rechazan el evangelio. Pero sí, yo igual creo, hermano, tampoco queremos como andarle gritando el pecado a la gente públicamente como lo hacía Juan, pero sí hablar de los principios bíblicos de redención, hablar de que Dios nos ha redimido del pecado y que esa redención solamente la podemos encontrar a través de la reconciliación, el perdón y la reconciliación, el arrepentimiento. Todos esos conceptos deberían de quedar bien claros para una persona que realmente se arrepiente, porque si no entra, si lo que le enseñamos es hacerse miembro de una iglesia o que asista a un culto, entonces no estamos enseñándole un verdadero evangelio. Y el peligro de esto es que si no se forma la persona dentro de la iglesia, son las personas que fácilmente se pueden ir y el mundo los va formando y no la misma iglesia, ¿verdad? Pero sí, yo coincido con usted, hermano, creo que
el evangelio que se está predicando a veces tiene el énfasis de ganar a uno más y no de salvar a uno más, de sumar uno más a la iglesia para que sean más y no de realmente exigirle a la persona que le predicamos un evangelio exigente, que el llamado es a santificación. Poca gente lo dice así. Entonces, y debemos de, sí, retomar ese mensaje. Vamos a hablar cuando hablemos del mensaje de Juan el Bautista, vamos a tener que sacar estos elementos del evangelio. Sí, ¿sabes por qué? Porque a veces pienso, ¿será que va a llegar el momento o está ocurriendo? ¿Será que el mundo es que va a discipular a la iglesia o en vez de la iglesia discipular al mundo? Sí, yo creo que hay un proceso, hermano, que se llama profesionalismo bíblico, por decirlo así. Hay muchas personas que se vuelven profesionales en el ministerio. O sea, estoy hablando de pastores que se profesionalizan en el ministerio y luego quieren manejar la iglesia como una empresa y no como un organismo espiritual. Y para manejarlo como empresa, están importando los principios de una empresa para dirigir la iglesia y ahí cometemos errores. Más bien yo creo que es al revés. Los principios de la iglesia hay que incorporarlos a las empresas para que funcionen correctamente. Pero sí, es lo que está pasando ahora y no nos damos cuenta que el mundo está dictando a veces los principios que enseñan las universidades para administración, los estamos metiendo a la iglesia. Y como dijo el Señor, en este mundo el mayor es el que está arriba, pero bíblicamente hablando, el mayor es el que está abajo. Y los conceptos de administración, en vez de decir, porque la definición de administración es el que hace las cosas a través de otros. Eso es lo que se define la administración, pero bíblicamente hablando es servir a otros para que ellos desarrollen su trabajo. Pero el servir y el mandar, ahí es donde está la diferencia. En la Biblia el que sirve es el grande y en el mundo el que manda es el grande. Pero aquello se está pasando porque hay muchos pastores que dirigen iglesias con estilos de autoridad, como de cascada. Lo que yo digo, eso se lo dice a este grupo y este se lo dice al otro y el otro y el otro. Entonces ahí va bajando la orden como una cascada y hay de aquel que se le ocurra decir algo diferente que el que dijo de ahí arriba, porque ese le va mal, como Diótrefes, que el que no le gustaba a Diótrefes lo sacaba de la iglesia. Y sí, hay autoritarismo, hay prepotencia, como Diótrefes, la iglesia que se describe en Tercera de Juan, y que es una realidad en aquel tiempo y mucho más ahora, ¿no? Ok, gracias hermano Simón por su comentario. Ok, tenemos a una mano levantada, por favor, hermano Ferney, y luego Edwin. Buenas noches, mis amados, el Señor les bendiga. Gracias, hermano. Mi amado, pues sí, aquí analizando y meditando sobre lo que el hermano allá estaba compartiendo, de verdad que eso es una realidad que hoy día no se puede tapar ni ocultar, amén. Es una realidad. Y lo que usted decía, mi amado hermano, hoy día la iglesia está tratando de ganar a personas, pero para que formen parte de su congregación y sean numerosas, pero no realmente que sean salvas. Amén. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y creo que uno de los problemas, mis amados hermanos, que ha traído todo esto es realmente haber dejado el uso de la ley. Porque hablamos mucho de la gracia, sí, estamos bajo la gracia. Pero se nos ha olvidado y con el tema de la gracia y el evangelio y la gracia, hemos dejado de cierta manera la ley, el uso de la ley, y no estamos implementando la ley a la hora de evangelizar. Mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 8, para los que quieran de pronto buscar y acompañarme en esa lectura.
Primera de Timoteo 1:8 dice que la ley, hablando de la ley, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Amén. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Amén. Sí. Entonces nos dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y ese uso de la ley de forma legítima no se está utilizando a la hora de evangelizar, y pues por eso muchas personas están llegando, y todo lo que ya se desenlaza, todo lo que ya usted compartió, amén, de que muchas veces las personas llegan y la sociedad o el mundo los está educando y estando dentro de la congregación, y por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:17, dice, y en esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y esto es tremendo, mis amados hermanos, pero de verdad que estos estudios que estamos viendo son tan enriquecedores y que nos están ayudando a abrir el entendimiento y el panorama, la visión de qué es lo que realmente el Señor quiere que hagamos. Obviamente con una sabiduría de Dios, porque tampoco es salir allá y ser, o sea, yo creo que esta ley se debe usar, pero también con un sazón de amor y de misericordia, amén. Así es, con misericordia y verdad se corrige el pecado, ¿verdad? Sí. Ok, Amén. Seguimos con el hermano Edwin y luego con el hermano Oscar. Gracias, mi hermano Nelson. Sí. Bendiciones a todos, hermanos. Amén. Yo creo que es muy interesante cuando vemos la vida de Juan el Bautista. Tenemos que tomar en cuenta la edad de sus padres. Ya estaban en edad avanzada. Juan es un milagro, nace de una mujer estéril, y Dios siempre tiene el control en cuanto a su palabra. Ninguna de su palabra se ha caído, toda se ha cumplido, y así se va a cumplir hasta el último día. Entonces, yo ahorita que usted decía que los padres muy probablemente lo habían abandonado, bueno, no abandonado, sino que lo habían dado en adopción. Sí. Debemos de recordar algo muy interesante. Dios es un Dios soberano, y en medio de todo aquel caos, porque muchas veces creemos que Jesús vino en tiempo de bonanza de Israel. No, Jesús vino en el tiempo de un caos social en Israel también. Eran 400 años de silencio donde Dios no hablaba al pueblo, el caos que existía. Si nosotros leemos en las escrituras del Nuevo Testamento, las cantidades de sectas que habían. Y sí. Entro en el punto porque yo nunca, bueno, solo había escuchado de los esenios algunos datos claves ahí, pero es interesante porque en medio de todo esto, en la soberanía de Dios, los padres que muy probablemente tenían que educar a Juan para ser sacerdote, Dios lo convierte en un profeta. Sí. Y Juan sabía expresamente qué era lo que tenía que hacer, porque es clara la palabra y la mano del Señor estaba sobre él. Y el mismo Jesús da testimonio en el capítulo 6 de Lucas, da testimonio cuando él les pregunta ¿qué salisteis a ver al desierto? Ahora, recordemos que el desierto era un lugar donde había quietud. Muchas veces nosotros tomamos el desierto como un lugar de desastre. Recordemos que Jesús se retiraba al desierto, dice, para orar. Entonces, el desierto fue el campo de entrenamiento de Juan, alejado de una ciudad llena de religión, llena de mundo, llena de paganismo, y en su soberanía, Dios permitió que los esenios
estuvieran en ese tiempo, y podríamos decir era la mejor opción para que Juan el Bautista fuese entrenado en la ley, fuese entrenado en la palabra de Dios, ya que sus padres muy probablemente estaban ancianos y solo le pudieron dar una parte de enseñanza. Ajá. Entonces, creo que ese entrenamiento que recibió Juan fue en el desierto, imitando a su gran señor, que era menor que él, pero que el desierto nos enseña que era el lugar donde Jesús también estuvo mucho tiempo para tener ese poder del Espíritu Santo, porque dice que cuando Jesús salió del desierto, después de haber estado 40 días y 40 noches, salió lleno del poder del Espíritu Santo para iniciar su ministerio. Lo mismo tuvo que haber sucedido con Juan. Su niñez, su adolescencia, la pasó, creo que a la par de estos hombres, donde fue entrenado completamente en la ley, a conocer la ley, a conocer el espíritu de la ley, no a cumplir con todo lo que decía la ley en cuanto a ceremonias y ritos, sino que a tener ese espíritu de la ley y llevar a cabo el ministerio que se le había encomendado, porque nunca perdió de vista lo que Dios le había llamado, independientemente de que los esenios vivían en lugares apartados, independientemente de las costumbres. Era el mejor, como dicen, escenario que tenía Juan el Bautista para ser entrenado para lo que Dios lo tenía destinado. Ajá. Excelente, sí, y él no fue un promotor de los esenios, sino él predicaba el mensaje con el cual Dios le había dado. Correcto. Sí, muchas gracias, Edwin, excelente aporte. Hermano Oscar. Sí, buenas noches a todos. Pastor, es una pregunta para usted, o sea, su opinión personal es sobre Juan el Bautista, si pertenecía a la comunidad de Qumran o piensa usted aquí en el texto que usted nos da hay dos opciones, ¿verdad? Unos que piensan eso y otros que piensan que no, por la forma en cómo vestía y cómo él bautizaba. Su opinión personal, ¿cuál es? Pues yo personalmente, hermano, aclaro, ¿verdad? Que la Biblia no dice que él era esenio y que él venía de los esenios del Qumran. La Biblia no lo dice. Más son las indicaciones que sí, por ejemplo, que viene del desierto, que adoptaban niños, que sus padres eran ya mayores y que no lo iban a dejar ahí con un fariseo o algo. O lo que decía Edwin, yo me inclino más a pensar, pero esa es mi posición personal, como dice el hermano Oscar, yo me inclino más a pensar que sí, él fue parte de la comunidad de Qumran. Me inclino, pero les digo, hay teólogos que piensan que no y tienen su posición, ¿verdad? Pero en lo personal, creo que coincide el ministerio de él, coincide bastante, no solo con el estilo de vida de ellos, sino también con algunos escritos y cosas que dicen en las reglas de la comunidad. Entonces yo más me inclino por ese lado, hermano. Pero ahí cada quien puede ver qué es lo más, lo que pueda creer, ¿no? Pero bíblicamente hablando, yo no puedo decir, hermanos, él era esenio, no lo podría decir. ¿Qué me dice, hermano Oscar? ¿Qué se nos hizo, hermano Oscar? Debe andar poniéndose los zapatos. Me parece que tenía problemas con el audio por ahí. Sí, es cierto. Perdón. Estamos ya. Al principio fue que mi hija me estaba conectando y yo estaba despidiendo unas visitas porque ya era la hora de entrar a clases, entonces le tuve que decir que tenía las lecciones y yo estaba despidiéndolos ahí diplomáticamente. Entonces mi hija me dijo, le están hablando, pero no podía de momento hablar.
No, según este texto, ¿verdad? Sí, considero igual que usted porque leyendo un poco así de los esenios, pues ellos no se casaban, ¿verdad? Pues parecía que en su mayoría no se casaban y eran bastante rectos en su andar, ¿verdad? Tal vez alguien dirá estrictos, pero yo no veo estricto a que digan que no hurtaban, no eran esto, no eran lo otro, sino que me parece que eran personas que vivían bajo los mandamientos del Señor, más bien. Y el texto de las evidencias de que no pertenecía, de que no era cumranita, creo que es el gentilicio de Qumran, de la forma en que efectuaba los bautismos y la alimentación y el vestido, me parece que es como poca evidencia como para decir que no pertenecía a la comunidad de Qumran. Sí, 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 bueno, muchas gracias. Sí. les dejo ahí la inquietud, ¿no? Para que el que quiera averiguar más sobre la doctrina de los esenios o sobre si Juan pertenecía o no, pueden conseguir más información y cada quien sacar su propia conclusión, porque como les repito, bíblicamente hablando no podemos ser dogmáticos, sino pues cada quien con la información que tenga poder, si tiene una posición, ok, que defienda su posición. Ok, Rosario. Nada más rápido. De hecho, ellos también consideraban, bueno, algunos teólogos consideran que también estuvo con ellos en un tiempo Jesús. También estuvo con ellos un tiempo, como más o menos como a sus 17 años, ¿no? Pero como usted dice, o sea, no es nada que realmente la Biblia, pues yo digo que es, pues a lo mejor nada más como cultura, ¿no? Como para poder saber un poquito más, pero lo que está establecido en la Biblia, pues realmente eso es lo que nos interesa, ¿no? Exacto. Simplemente son datos culturales y para ampliarnos un poquito más el panorama, ¿no? De lo que pudiera no estar escrito, pero que realmente lo importante de Juan, pues nos van a explicar, todavía falta, y es lo que viene en la palabra y es donde nos tenemos que basar, ¿no? Sí, así es. Hermano David, ¿quieres hacer un comentario? Sí, bueno, según tengo conocimiento yo, pues, en el judaísmo, los niños desde pequeños tienen que enseñarles la Torah. Entonces ellos tienen que conocer todo eso, ya desde pequeños. Luego, ellos tienen otros libros, pues, de sabiduría, pues, el Tanakh. Y más si su papá era sacerdote, ¿verdad? Sí, la Kabbalah, o sea, tiene el Talmud, tienen otros libros que probablemente se los enseñan ya en otras escuelas, por decirlo así, ¿verdad? Y en este caso, digamos, los esenios son lo más aceptable que se podría hacer, ¿verdad? Entonces, probablemente ya después de él conocer la Torah y todo eso así, pues, haya ido a aprender donde estos otros sabios, ¿verdad? Todas esas cosas de los profetas, ¿verdad? Los reyes y todo eso, entonces, que ya no están en la Torá, ¿verdad? Sí. Entonces, pienso yo que su formación, al igual que Jesús, fue bajo la ley, ¿verdad? Y cosa que dice de Jesús es que nunca pecó. Eso quiere decir que nunca transgredió la ley, ¿ya? Sí. Y a pesar de, como lo que decía el hermano que leyó ahí, Timoteo, a pesar de que dice que la ley no fue dada para el justo, ¿ya? Sino que para el pecador, el adúltero, pues, el parricida, el matricida, Jesús no era pecador, no era adúltero, no era, pues, él no era injusto, él era justo. Entonces, esa ley no aplicaba a él, pues, no fue dada para él, porque él no era así, esa ley. Sin embargo, la cumplió, ¿ya? Porque nunca pecó. ¿Por qué? Porque estaba bajo la ley dentro del judaísmo, que tienen que tener este tipo de educación, ¿verdad? Y este tipo de formación, ¿verdad? Sí.
creo yo. Sí, excelente, hermano. Recordemos que la ley está aquí, es una exigencia, y la gracia está aquí. Está más exigente todavía. La ley habla de hechos y la gracia habla de actitudes. Entonces, y ahí hay teólogos que todavía asocian a Jesús con los esenios y a Pablo inclusive con los esenios. Pero ahí sí ya no hay evidencia ninguna, pero de Juan sí, ¿verdad? Están estas evidencias que yo quería compartírselas para que ustedes las evalúen. Bien, hermanos, entonces les agradezco muchísimo sus aportaciones, sus preguntas, y gracias también a los hermanos que han estado pendientes escuchando esta enseñanza. Y recuerden, ustedes la pueden compartir, la pueden guardar también, ¿verdad? Para su crecimiento espiritual. Vamos a orar para finalizar. Hermano David, por favor, nos puede dirigir. ¿Cuál de los dos, David? David L. Ok. Usted, hermanito. Bueno, ok, bueno. Sí. Ok, oremos entonces. Señor Dios Todopoderoso, pues, qué alegre y qué bonito, Señor, conocer todas estas cosas, ¿verdad? Aprender, pues, cada día más de todo este conocimiento, de toda tu sabiduría, Señor, que sabemos, pues, que es inmensa, ¿verdad? Y que a veces, pues, como dice tu palabra, pues tus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, ¿verdad? Y probablemente nunca lleguemos a entenderlo completamente, ¿verdad? Pero que aunque sea un grano de arena, pues cada día pues podamos ir teniendo, Señor, especialmente pues en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, ¿verdad? Sí. Que Él es la imagen tuya, Señor, representada aquí en medio de nosotros, Señor. ¿Verdad? Dichosos los que lo pudieron ver, ¿verdad? En aquel tiempo, pero nosotros por fe en Él creemos en tu Hijo Jesucristo, Señor, que Él nos ha salvado y que a través de Él pues estamos teniendo estas clases, Señor, de sabiduría. Bendice pues al hermano Nelson Pérez, pues dale pues siempre conocimientos puros, Señor, ¿verdad? Para que pueda transmitirnos a nosotros, ¿verdad? Todo eso. Pon tus palabras en su boca, Señor, en sus manos y en su conocimiento, para que sepamos que tú nos estás hablando en todo momento, Señor. Sí. Bendícelos a todos también, Señor. Siempre que no tengamos ningún pretexto, Señor, ningún tropiezo ahí que nos estorbo, que nos haga, pues, y que también tengamos la voluntad siempre de estar presentes en estas reuniones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano David. Y pues vamos a tomarnos una foto. Por favor, sonrían. Si quieren salir contentitos, vamos a hacer 2 fotos. Entonces vamos vamos con la primera. Yo voy a contar hasta 3 y sale la foto. Y luego otros 3 y sale la otra foto. ¿Ok? Entonces sonríen. Vamos con la primera. 1, 2, 3. ¿Ok? La segunda. 1, 2 y 3. Excelente, mis hermanitos. Muchas gracias. Yo sé que salieron bonitos en la foto. Ahí les vamos a mandar en el chat las fotos para que ustedes se vean cómo salieron. Y primero Dios, si el Señor nos permite, nos vemos el próximo jueves. Amén. Hermanitos, Bonito, bendiciones bonito. a cada uno de ustedes. Luego, bendiciones. Sí. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Bye, Emma. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Chao.